vamos a construir una perspectiva de tipo curvilínea basándonos en que la perspectiva clásica tiene grandes deformaciones. Por ejemplo, si tenemos un plano del cuadro y tenemos un conjunto de esferas, detrás del plano del cuadro, pues tenemos que el observador, al representar sobre el plano del cuadro, ve una esfera, de manera que si la línea que une su punto de vista y el centro es ortogonal al plano del cuadro, esa esfera tiene por perspectiva una circunferencia. Mientras que si la esfera está lateral, a la hora de representar sobre el plano del cuadro, esa esfera pues tendrá por contorno una elíptica, una curva elíptica. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que realmente para una perspectiva artificial, una perspectiva basada en los principios de la geometría proyectiva, los elementos que están frente al cuadro se distorsionan poco, pero según nos vamos alejando, el caso de la esfera pues se hace todavía con mayor anchura, se deforma más que una esfera que está delante. Y eso significa entonces que rompe con el principal axioma de la perspectiva, que es aquello que está más lejos pues se debe ver más pequeño. Sin embargo, esta estando más pequeña, pues su proyección sobre el plano del cuadro desde el punto de vista hace que sea más grande, y si cogemos una más alejada, pues cada vez se va alejando más, se va agrandando más. Bueno, entonces para evitar esto podemos coger un plano curvo, de manera que al proyectarlo podemos coger el plano curvo y proyectarlo sobre uno plano. Entonces la forma de hacerla sería la siguiente. Tengo, por ejemplo, una semiesfera y en esa semiesfera cojo el centro. Tengo aquí el contorno de la semiesfera y vamos a marcar dos ejes ortogonales, uno para la línea horizontal que pasa por el punto de vista, que es el centro de la esfera, y una línea vertical, diámetro conjugado, ortogonal en el espacio con la anterior, y que representa simplemente una sección de la esfera por un plano vertical que pasa por V. Bueno, según eso, si quiero representar ahora un plano que sea paralelo, por ejemplo el del suelo, el observador tiene la altura de un radio de la esfera, ya que aquí está el punto de vista. Si quiero representar un plano que sea ortogonal, o podemos decir, para entenderlo mejor, paralelo a esta recta y que al mismo tiempo sea horizontal, pues haciendo por V una paralela, ese plano corta en la esfera en un punto tal que aquí obtengo una sección de la esfera que es una circunferencia mayor, el ecuador. Mientras que un plano que pase por V, ortogonal al plano que contiene a V, a este plano, pues será ahí como corte una circunferencia que corresponde al meridiano y que es en realidad la proyección de esta recta sobre la semiesfera. De igual forma, esta es la proyección de esta recta sobre esta semiesfera. Bueno, pues según eso vamos a ir sacando una perspectiva al completo. El fundamento sería que en planta coloco la semiesfera, yo la puedo proyectar, entonces tengo que, al proyectar este punto aquí abajo, al hacer aquí una tangente, y este punto, pues tengo aquí abajo la proyección que es una semicircunferencia. Y esto es lo que veremos en planta. Veremos la proyección V1 y la semicircunferencia, que marcaremos, por ejemplo, en color rojo. Esto sería lo visible y a partir de aquí discontinuo. Aquí podemos verla y ahora marcamos este diámetro. Mientras que representaremos también aquí en un perfil, siguiendo esta dirección, el perfil de la esfera. Proyecto este punto, también proyecto la anchura por aquí detrás, levanto una vertical, proyecto la altura, proyecto la dirección esta,
y tengo entonces ahí una elipse que corresponde a la proyección de la semiesfera sobre el perfil, teniendo aquí el punto de vista que llamaremos V3. Representamos entonces la semiesfera ahí en un perfil, viene por aquí detrás, y este es el plano que pasa por el punto de vista. Bueno, y por último tenemos la perspectiva realmente, que es proyectar todo lo que vamos transformando del espacio circundante a la semiesfera, lo proyectamos sobre esta esfera desde este punto. Y una vez que tenemos proyectado todo esto, para ver realmente lo que se ve desde aquí, no consideramos un ojo porque sería complicado, ya que el ojo proyecta todo sobre la retina, pero bueno, hasta que llega la imagen a la parte occipital del cerebro es un proceso muy complejo. Entonces simplemente lo que hacemos a nivel geométrico pues es proyectar todo lo que transformamos sobre la esfera, lo proyectamos sobre ese plano en alzado, una proyección ortogonal. Entonces proyectamos este punto, proyectamos este de aquí, tenemos entonces ya esta línea proyectada ahí ortogonalmente y proyectamos este punto aquí arriba. Entonces ahí aparece en esta representación axonométrica la proyección de la semiesfera definida por esta elipse ahí proyectada. Bueno, pues realmente lo que va a aparecer en la perspectiva es esto. O sea, todo lo que está aquí delante se proyecta desde V sobre la semiesfera y al mismo tiempo, una vez que tenemos un punto, lo proyectamos ahí. Entonces tenemos, esto será la proyección V3 y el contorno de esta elipse corresponde al contorno de esta circunferencia. Bueno, tenemos entonces las tres proyecciones. Vamos a darle un poco de sombra para que se perciba mejor cómo es. Entonces tendríamos ahí el interior de la esfera, una esfera hueca. Eso sería el interior. Y vamos a ver por último, antes de empezar con la perspectiva, vamos a representar, poner esta línea oscura, vamos a representar algún detalle para entender bien luego lo que vamos a hacer ahí. Vamos a marcar este, por aquí se vería el interior, y ahora marcamos este, se vería por aquí tangente, pasa por ahí detrás y ahora viene por aquí y entra tangente. Bueno, tenemos esas dos secciones de un plano horizontal y otro vertical, y ahora por último vamos a representar algún elemento. Bueno, si por ejemplo representamos una línea ortogonal a este plano de cuadro que llamaremos pi, por ejemplo la que pasa por aquí, este es el plano pi, entonces esta línea es tal que si yo quiero proyectarla sobre este plano, pues será la intersección, o sea, hablando de la proyección desde este punto de la recta sobre el plano, pues habrá que calcular la intersección de esta recta con la esfera. Y como pasa también por V, pues será la intersección de este plano que pasa por aquí con la esfera. Entonces será necesariamente una circunferencia, ya que toda sección de la esfera es una circunferencia que viene desde este punto hasta este. Y el punto de fuga de esta recta pues estará aquí, en el punto coincidente con V3. Entonces hacemos esa circunferencia que aparece como elipse y al proyectarla aquí,
como es la proyección de esto, que es esta línea proyectada sobre ese plano, se transforma en una línea recta. Bueno, nos acercamos. Bueno, si cogemos ahora, por ejemplo, esa sería la proyección, vamos a hacer la recta de esta recta, que llamaremos aquí A prima y aquí A segunda. Bueno, si ahora hacemos, por ejemplo, una recta ortogonal, pues tenemos, por ejemplo, una recta ortogonal que venga a esta altura, ponemos en color rojo, la llamaremos B, pues otra vez lo mismo, es una recta tal que vamos a considerar también este plano, ya que aquí tenemos la referencia de este punto. Entonces será una recta que viene, si lo unimos con V, el plano por la recta pasa también, este sería el plano, hago una paralela y tengo que realmente es una sección de la esfera. Si bajo por aquí esta línea, esto se corresponde realmente con este punto, por tanto va a ser una curva que en realidad corresponde a una línea que viene desde la fuga, que estará en esta dirección, o sea, desde este punto, y que baja hasta el punto más bajo. El punto más bajo, si lo vemos de perfil, lo ponemos aquí. Resulta es que esta es la recta y por aquí viene el perfil, por tanto el punto más bajo al unirlo con V3 es este. Bueno, pues este punto lo proyecto por aquí, siguiendo esta dirección, y me corta aquí. Por tanto, la perspectiva de esa recta pasa, es una circunferencia que pasa por este punto, por este y por este. Una curva elíptica, una curva que es una circunferencia pero que se transforma en elipse al proyectarla sobre, ahí entra tangente, sobre esa circunferencia. O sea que la perspectiva de esta línea roja será esta. Ya la puedo poner aquí, aquí continua, entra tangente, ahí es tangente a la esfera y luego va por detrás discontinua, y aquí en el interior de la esfera nos lo permite ver esta perspectiva y ahí entra tangente también. Entonces al proyectar este punto sobre la vertical a partir de V3, pues tenemos que este punto viene a parar aquí. Por tanto, la perspectiva de esa esfera es una curva elíptica que entra tangente a partir de una horizontal por ese punto y entra tangente por ahí, una semielipse, que vista en perspectiva se verá también como otro trozo de elipse. O sea que la perspectiva de B, aquí tenemos que se transforma en esto, podemos poner aquí, a esto lo llamábamos, bueno, podemos llamar a esto, por ejemplo, a esta recta elíptica B segunda, ya que aquí estamos representando la perspectiva como segunda. Bueno, vamos por último a representar, y ya tenemos las tres direcciones, por último podemos hacer una oblicua, una recta vertical. Resulta que la recta vertical, la proyección desde V, será un plano que pasa por esta recta y por este punto. Entonces hago una paralela por V, corta aquí, entonces uno con ese punto. Y si quiero, pues puedo hacer aquí una línea paralela a la base. De esta manera tengo la proyección de este punto sobre la esfera que pasará por el ecuador, que es este. Bueno, pues eso ya me define bastante lo que va a ser una recta vertical, de dónde va a salir. Sabemos que es la intersección de la línea roja con la línea azul, o sea que corresponde realmente a la intersección de esta curva elíptica, que corresponde a esta, y de esta curva se ve como elipse, es una circunferencia, y de esta curva también de circunferencia, que aquí se ve como recta. O sea, la base del punto es la intersección, o sea, es este punto. Y ahora, pues lo mismo, tenemos que, si vemos esto desde arriba, resulta que este plano corta a la semiesfera según esta circunferencia que viene por aquí. Por tanto, la representación de esa línea será, si va hasta el infinito, entonces tenemos que la representación será la intersección de ese plano con esto, o sea, será esa recta. Y al hacer una paralela por V, necesariamente la fuga quedará aquí y la otra fuga quedará aquí. Por tanto, será una recta que pasa por este punto,
pasa por este punto y pasa por este punto. Entonces ya la podemos trazar. Vamos a trazar, por ejemplo, en verde. Es esta línea y su proyección pasa por este y por este punto. Pues tenemos ahí entonces ya la curva elíptica. Bueno, entraría tangente por aquí y entraría tangente por ahí. De manera que si hago aquí otra igual distancia, pues tendríamos ahí ya una elipse completa. Bueno, pues ahí tenemos entonces el fundamento de esto. Visto ya cómo se representaría, vamos entonces a pasar a la práctica. Esto era un tanteo haciendo 3 rectas. Entonces dibujamos rápidamente la planta de esto. Dibujamos esto tal y como está aquí para entenderlo mejor. Vamos a acercarlo lo más posible, ya que se nos queda todo pequeño. Bueno, si partimos, por ejemplo, de esta vista, tenemos la esfera, la semiesfera, que tendrá, por ejemplo, este diámetro. Y esa semiesfera habrá que ponerla aquí. Lo que sí, representamos el suelo. Y ahora vamos a representar el paisaje que queda ahí delante de la esfera. Entonces, imaginando que la proyección de la esfera la hagamos sobre este plano, pues ahora colocamos el plano aquí y ahora pasamos las medidas. Vamos a quitar. Bueno, pasamos las medidas aquí. Entonces, esta medida hago centro aquí, la paso aquí. Vamos a ver. Quitamos estas dos líneas. Entonces decía, cogía esta medida, hago un arco y directamente coloco la esfera aquí abajo, según esta disposición. Con la misma anchura, cojo esta anchura, la coloco aquí. Casi se nos sale fuera. Y también aquí la longitud está haciendo centro aquí, la paso para ser más preciso. Y viene por aquí, o sea que la semicircunferencia será esta. Entonces teníamos el punto de proyección V1, V3, esto igual de grande que esa. Y por último aquí representábamos en este plano de cuadro todo lo que veíamos, teniendo siempre la referencia de esto. Bueno, entonces decíamos, vamos a hacer aquí la circunferencia, proyectamos este punto. Por aquí, este viene por aquí, vamos a aligerar para no perder mucho tiempo. Tenemos la circunferencia, viene hasta aquí, circunferencia completa. Bueno, entonces por último, teníamos por ejemplo una recta roja. Resulta que esta recta roja la puedo representar aquí también en el perfil. Entonces al alinear con esto, pues tengo que pasar por aquí. Entonces esta recta la proyecto aquí y por tanto su perspectiva pasa desde este punto este y es esta. Es ahí una semielipse. Correspondía a esta que tenemos aquí. Bueno, teníamos por ejemplo también una recta azul, que podíamos hacerla por ejemplo aquí. La más sencilla, sale de aquí ya. Entonces vemos que esto lo proyectamos aquí, sale de aquí, y la intersección de esta recta, el plano con la esfera, pues sería, pues lógicamente es un plano que viene por aquí, que nos detecta, de manera que esta línea como va, teníamos que ir esta recta,
hacemos una paralela por aquí y teníamos aquí la fuga. Por lo tanto, la intersección de este plano con la esfera era esta y la proyección esta. Entonces uníamos este punto con V sub 3 que llamamos. Entonces tenemos que la proyección de esa esfera es esta. Y por último decíamos una vertical que pasaba por este punto. Podría ser esta recta, sí. Entonces, ¿cómo lo ve este punto de vista? Pues bueno, simplemente el plano corta la esfera según esta circunferencia. Entonces hay que representar esta circunferencia y sabemos que pasa por este punto. Y la perspectiva de este punto es la intersección de estas dos, que es este punto. Por tanto, necesariamente es una elipse, vamos a hacerlo en verde según estaba ahí, que pasaba por este punto y pasaba por este punto. Y al mismo tiempo por este. Una semielipse. Bueno, tenemos las tres rectas que van hasta el infinito y una de ellas se transforma en línea recta. Son todas aquellas que están en planos perpendiculares a este plano del cuadro. Tenemos aquí el fundamento de las tres y vamos a hacer unas cuantas más. Si imaginamos, por ejemplo, que tenemos aquí un embaldosado, y aquí vamos a hacer las de esta dirección en color rojo, por ejemplo, que sean cuadradas. Entonces, para representar esto sobre esto, pues haremos exactamente lo mismo. Resulta que todo esto lo tenemos que representar aquí en el perfil. Resulta que la siguiente corta a esta altura. La siguiente que viene por aquí corta a esta altura. O sea, vamos cogiendo aquí los puntos y los vamos proyectando aquí abajo. Por lo tanto, al proyectar aquí tenemos la elipse que pasa por estos dos puntos y viene por aquí. Será otra semielipse. La siguiente, cada vez nos acercamos más, pues al poner aquí la línea, pues esto se va haciendo más grande. O sea que esto se va incrementando según la perspectiva curvilínea. Como vemos, es bastante más compleja que la otra, pero las curvaturas se adecuan un poco a la curvatura subjetiva. Por supuesto, nuestra visión es foveal, o sea, casi puntual, y corresponde la visión nítida solo a unos 2 milímetros. Todo lo que está en la periferia no sabemos con exactitud cómo lo vemos y bajo qué perspectiva, pero lógicamente es una perspectiva de tipo curvilínea. Bueno, tenemos entonces las líneas verticales, pues irán todas en esa dirección, mientras que todas estas, pues pasará lo mismo que lo que pasó con esta. Una que sea paralela aquí irá hacia allá. Entonces esta, su representación será esta. Esta, su representación será unirla con esta, su representación esta, etc. O sea que ya tenemos la perspectiva del embaldosado. Lógicamente, si nos vamos alejando, pues al alejarnos también esto sigue subiendo y cada vez esto se estrecha más. En el momento en que lleguemos al infinito, pues ya se transforma la elipse en una muy excéntrica, que es una recta. Sería la elipse degenerada. Bueno, tenemos entonces ya ese conjunto de figuras que corresponden a unas baldosas que, por ejemplo, se podrían marcar así, alternando. Bueno, el oscuro iría aquí, ya lo hicimos al revés. Entonces, podríamos alternar así, para dejar más claro que ahí podemos poner un embaldosado, ¿no? Lo mismo esto aquí, el oscuro, etc. Pasa por estos puntos directamente, cojo estos puntos y ahí trazo ya la línea que pasa por esos puntos, con lo cual ya no tengo nada que calcular, ya que son las diagonales de los cuadriláteros. Un poco. Bueno. Por último, por ejemplo, si tengo aquí este plano vertical también pasa por aquí, hacemos el corte, pasa por aquí, eso quiere decir que la elipse viene por aquí. Por tanto, irá hasta aquí abajo. Vamos a hacer una casa, por ejemplo, es un trozo de elipse que viene ahí tangente y aquí tangente. Entonces resulta que la casa, por ejemplo, sale de esta última baldosa, que correspondería a esta, hacia así y viene hasta aquí. Bueno, por ejemplo, podría tener aquí las ventanas siguiendo esa curvatura de la elipse, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría haber ya una casa siguiendo esta perspectiva. De manera que estas líneas verticales pues corresponden a elipses todas que pasan por estos dos puntos. Y la casa, por ejemplo, podría terminar aquí.
Bueno, pues esa sería la perspectiva, para entenderlo, de una casa que estaría, pues como sale de aquí a partir de aquí. Y todos estos arcos elípticos los trazaríamos siguiendo pues las mismas leyes que utilizamos para hacer todas las líneas, tanto las del suelo como estas. Aquí quedaría lo que corresponde a la ventana, que también serían elipses que irían hacia allá. Si por ejemplo tuviéramos una casa de este lado, por ejemplo que terminara aquí y aquí empezara una casa, pues lo mismo, tendríamos por ejemplo una casa que viniera por aquí, pues tendríamos las líneas de aquí serían prácticamente rectas, sería una elipse que viene por aquí, tangente, y que viene por aquí. Este punto corresponde a este, por tanto, la perspectiva de la casa donde corte aquí detrás, pues allí detrás empieza la perspectiva de la casa. La proyección es esta curva, proyectamos el punto este y ahora tenemos que la casa viene según esta elipse. Si por ejemplo viene hasta aquí la casa, bueno, pues este punto corresponde a este. Proyectamos esto y viene hasta aquí. Luego fuga hacia allá, por tanto la casa será esta. Y también todas estas curvas, esto va hacia el centro, una puerta, una ventana, etc. Lógicamente la parte superior de la casa, pues las elipses serán como estas, o sea que sigue esta dirección y vendrá hacia aquí. O sea que por detrás la casa hace esto. Si por ejemplo aquí hay otra, pues vendrá por aquí. Lo que pasa es que luego como sube, pues no nos deja ver la parte de atrás, ¿no? Podría venir pues por aquí una elipse hasta aquí, con la puerta que corresponde aquí a esta. Y también otra elipse hasta aquí. Bueno, pues esa sería la perspectiva siguiendo las leyes que acabamos de explicar correspondientes a al fundamento de esta figura, ¿no?